Buen día, hermanos, buen día. Vamos a ponernos de pie y vamos a iniciar con la reunión del día de hoy, con nuestro culto. Y te pido que ahí donde estás, si puedes ponerte de pie, si no puedes, no te preocupes. Pau, no te preocupes, pero pongamos nuestro corazón en oración, en alabanza, en adoración a nuestro Señor. Amado Señor, te damos gracias por tu infinita misericordia, Señor. Gracias por permitirnos estar aquí el día de hoy, este día soleado, este día, Señor, lleno de tu gracia. Este día, Señor, cuando recordamos, celebramos, Señor, de que tú resucitaste, Señor, de que tú venciste a la muerte, al pecado, Señor, de que tú, Señor, estás vivo y reinando y que pronto volverás. Por eso, como iglesia, Señor, pedimos que vuelvas pronto, Señor. Ven, Señor Jesús. Esa es la expresión más grande de nuestra adoración, Señor. Anhelamos tu regreso. Ven por nosotros, Señor. Pon tu reino, Señor, en esta tierra como en el cielo, Señor, aquí también en la tierra. Gracias, Señor, por la providencia, Señor, que nos das. Gracias por ser nuestro Padre. Gracias, Señor, por protegernos, bendecirnos, amarnos, salvarnos sobre todo. Gracias, Señor. Y en alabanza, adoración, Señor, en este día queremos darte gracias por todas las bendiciones recibidas, Señor, por nuestras oraciones contestadas, Señor, conforme a tu propósito, Señor, manifestando tu gloria, tu poder, Señor, tu voluntad. Gracias, Señor. Bueno fue, Señor, que humillaras nuestros corazones, porque a través de la adversidad, de la enfermedad, Señor, a través de las situaciones difíciles, fue, Señor, cuando te conocimos de una forma más pura, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por todo lo que haces. Gracias por lo que has hecho y gracias por lo que harás, Señor. Te damos gloria, honra y alabanza y queremos pedirte, Señor, que el día de hoy, a través de tu Espíritu, Señor, podamos exaltar tu santo nombre. Podamos en lo colectivo adorarte, Señor, a través de alabanzas, a través de la comunión entre hermanos, a través de la predicación de tu palabra, Señor. Queremos adorarte, no solamente escuchando tu palabra, sino obedeciendo tu palabra, Señor. Gracias, Dios, por todo, Señor. Oramos, Señor, por la iglesia. Te damos gracias por cada familia, Señor, por el sustento que has dado a cada matrimonio, Señor, a cada joven, a cada hermana, a cada hermano, a cada niño, Señor. Gracias, porque refleja, Señor, tu bondad a través, Señor, de cada evento de nuestra vida, a través, Señor, del control que tienes, Señor, en cada evento de nuestra vida. Gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo lo bueno, por todas las pruebas, por todas las adversidades, Señor, por toda la bonanza, por toda la bondad, por la providencia espiritual y material, Señor, que nos has dado. Señor, oramos por nuestros amados hermanos en necesidad, que están en casa, Señor, probablemente enfermos, probablemente en una situación difícil. Oramos, Señor, por tu iglesia, Señor, que no está aquí. Te pedimos, Señor, que los restaures, Señor, que los animes, que los sanes, que la providencia, Señor, preciosa de tu mano generosa vaya a sus vidas, Señor, que vean la promesa cumplida en sus vidas y que pronto estén aquí con nosotros. Te damos gracias por este tiempo, Señor, de adoración. Te damos gracias por este tiempo de oración, Señor. Ponemos en tus manos cada necesidad, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, a los que están enfermos, incluso de esta enfermedad de COVID, sabiendo, Señor, que tú tienes el control, sabiendo, Señor, que no hay prueba más allá de lo que podamos soportar y que juntamente con la prueba nos darás una salida, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor, por todo lo que haces, por todo lo que has hecho y por todo lo que harás. En el nombre de Cristo oramos, Señor. Amén. Amados hermanos, y para empezar, bueno, ya empezamos, pero te pido por favor que tomes tu Biblia ya que estás de pie. Vamos a leer Isaías 40:12. Y esta es la pauta, hermanos, como vamos a entrar en la adoración
vamos a cantar esta alabanza que ahorita Lalo estaba emocionado. Dice, vamos a cantar esa alabanza. Le digo, sí, la vamos a cantar. Esa alabanza se llama Dios Incomparable. Pero hay un pasaje en la Biblia que da un énfasis tremendo a que Dios es incomparable, que no lo podemos comparar con otros dioses, que no lo podemos comparar con absolutamente nada ni nadie. Dios es incomparable. Y a través del profeta Isaías, Dios afirma que no lo podemos comparar con absolutamente nada ni nadie, porque Dios es admirable, porque Dios es único, extraordinario, infinito, maravilloso. Es Dios único y verdadero. Isaías 40:12. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanzas y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? O sea, ¿quién le enseña a Dios? ¿Quién le da consejo a Él? Nadie. ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota del agua, son nada las naciones delante de Él, que cae del cubo, y como menudo polvo en la balanza le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio, ni siquiera todos los cedros, todos los árboles del Líbano bastarán para darle holocausto al Señor, y ni siquiera los animales, todos los animales podrán satisfacer la santidad de nuestro Señor. Como nada son todas las naciones delante de Él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. ¿A qué pues, escucha esto, a qué pues haréis semejante a Dios? Si Él es incomparable, es el incomparable Dios de Israel. ¿O qué imagen le compondréis? Dios es incomparable. Alabemos a nuestro Señor. ¿Quién te da consejos, Señor? ¿Quién es más sabio que tú? ¿Qué adoración podría ser suficiente para ti? ¿Qué imagen podríamos comparar contigo, Señor? ¿Qué Dios, Señor, podría ser como tú? Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado con tu amor. Cántale a Él. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno. Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. El artífice prepara la imagen de talla, el platero la extiende, el oro, y le funde cadena de plata. Hay imágenes de plata, hay imágenes que se hace de oro y se funda una cadenita de plata para que la gente se la cuelgue, pero eso no se puede comparar con Dios. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille.
Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla, que no se mueva, que no se caiga, porque simple y sencillamente es un palo que no se astilla. Pero tú eres Dios que vive y reina. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Él gobierna sobre toda la tierra, cuyos moradores son como langostas. Somos insectos delante de Él. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubiesen sido plantados, como si nunca hubiesen sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos, se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues? ¿A qué pues hacéis semejante o compararéis a Dios? Dice Él, dice el Santo. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado con tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me olvidaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Aleluya, 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 aleluya. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me compararé de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Aleluya, 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 aleluya. Oramos, Señor, para que tu Espíritu nos guíe, Señor, para que podamos escuchar tu palabra, para que abras, Señor, nuestro entendimiento y retires de nosotros un duro corazón, Señor, un terco corazón, y pongas en nosotros un corazón sensible, una tierra fértil, Señor, donde pueda, Señor, ser sembrada tu palabra y podamos dar frutos, Señor, para tu gloria. Gracias, Señor, porque lo estás haciendo en esta iglesia. Gracias, Señor, porque has tenido misericordia, Señor, y nos has hablado la verdad. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad, Señor. Háblanos. Ministra nuestros corazones, Señor. Forja corazones, matrimonios, Señor, jóvenes, Señor, familias, hermanas, jóvenes, aún niños, Señor, que escuchan con conceptos, Señor, principios bíblicos, preceptos de vida, Señor.
Tu palabra es vida, Señor. ¿Cómo podríamos ir a otro lado si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Habla a nuestro corazón, ministra nuestras almas, para que podamos vivir para gloria y honra tuya y ser realmente bienaventurados, felices en esta tierra en lo que tú regresas por nosotros. En el nombre de Cristo oramos, te alabamos, Señor. Amén. Aquí me pusieron una petición de oración, al ratito oramos por ella. Buen día, hermanos. Buen día, qué bueno verlos. Buen día, hermano, qué gusto verte. Buenos días, buenos días. Muy gozoso, hola. Muy gozoso, hermanos, de verlos. Y saber que también muchos hermanos nos están viendo en casa, que pronto los veremos, pronto nos veremos aquí ya todos. Pero vaya, en lo que viene ese tiempo, pues gloria a Dios que se están enlazando, que están teniendo la enseñanza y la predicación. Quiero pedirte que vayas a Mateo 19, 1 al 12, que es el pasaje que hemos estado estudiando incluso de 2 semanas para acá. Y quiero aclararle a hermanos que nos visitan por primera vez o que se están integrando, que hemos estado predicando Mateo desde el principio, desde Mateo 1, y ahorita por la gracia del Señor ya vamos en Mateo 19. Yo espero que a mediados de año estemos terminando todo Mateo, aunque ya nos llevó un tiempo, 3 años y medio, pero ha sido de gran bendición estudiar un evangelio completo. Y se los digo porque muchos dirán, oye, ¿por qué está predicando acerca del divorcio? No es un tema agradable, nunca lo he oído. Pero hermanos, estamos predicando todo el consejo de Dios, estamos predicando todo el evangelio. Y si el Señor Jesucristo predica y habla del evangelio, nosotros estamos obligados, yo estoy obligado, la iglesia está obligada a escuchar esa enseñanza. Mateo 19:1, ¿ya estás ahí? Me parece que está el monitor abierto. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestros corazones, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Amén. La realidad, hermanos, es que si ves mi bosquejo, le falta introducción. Pero el Señor me dio una introducción en la mañana y con eso empiezo. La predicación en el púlpito, hermanos, y la enseñanza bíblica no es para exaltar al hombre, sino para exaltar al Señor Jesucristo. Yo no vengo aquí a hablar de mi vida, ni es mi intención desde hace mucho tiempo. Yo vengo aquí a hablar de nuestro Señor Jesucristo. Yo no soy la referencia de vida, aunque tengo que ser ejemplo para la iglesia, yo, mi matrimonio y mi familia. Pero voy a dar este ejemplo y me voy a salir lo más rápido posible. Por la gracia del Señor, el 17 de este mes, Laila y yo cumplimos 25 años de matrimonio. 25 años, y le doy gracias a Dios por tanta paciencia que ha tenido Laila conmigo, por aguantar a un hombre como yo, con un ministerio tan complicado como el que yo tengo.
pero yo reconozco que no podría estar aquí sino por la gracia de mi Señor, que se ve reflejado a través de tantas cosas, y entre ellas una mujer maravillosa que se llama Laila. Pero esa mujer, Laila, hace 25 años se casó conmigo, y antes de salir de su casa, ya casados, su mamá, mi santa suegra, le dio un consejo. Le dio sus cosas, sus maletas. Yo ya decía, ya vente. Estaban llore y llore en la puerta porque se estaba despidiendo la hija. Yo entendí la separación, ¿no? Dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y yo vi que mi suegra le dijo algo a Laila en el oído y ella movió la cabeza diciendo sí. Años más adelante, Laila me confesó que mi suegra le dijo, si este no te funciona, te regresas, porque antes que marido tienes madre y te vienes. Y ese fue el consejo de mi bendita suegra. Que gloria a Dios, hermano, hoy está en Cristo. Yo sé, hermano, que hoy reconoce que si hay un matrimonio adecuado, un matrimonio correcto, va a voltear a vernos a nosotros y va a ver a mi familia. Y gloria a Dios, hermano, gloria a Dios por eso. Porque si no fuera por nuestro Señor, yo ya estuviera divorciado. Probablemente, hermano, llevando una relación tranquila con Laila, pero yo ya me hubiera divorciado de ella. Porque la única forma, hermanos, de que el vínculo matrimonial sea, hermanos, estrecho, sea fiel, sea fuerte, es solamente por la gracia de Dios. Pero Dios pone gracia a los matrimonios. Dios no desea el divorcio. Nunca fue su propósito. Nunca fue ese. Mas, sin embargo, hermanos, hoy la sociedad está totalmente confundida. Se divorcian por cualquier cosa. Se empiezan a relacionar las mujeres con hombres que no son adecuados. Simple y sencillamente se meten con hombres o se meten los hombres con mujeres que simple y sencillamente no son las que Dios quiere. Y eso, hermanos, se convierte en una verdadera pandemia que está echando a perder la sociedad y está echando a perder el vínculo, hermano. Algo sumamente significativo para Dios, que son las familias. Porque si Dios unió a un hombre y a una mujer, es para hacer una heredad para Él, una descendencia para Él, una familia para Él, una familia santa. Por eso Dios odia el divorcio, lo repudia con toda la fuerza de su ser. Y los tiempos del Señor Jesucristo, hermanos, si nos regresamos 2000 años, nos vamos a dar cuenta que simple y sencillamente era lo mismo. Y ese es el contexto, hermanos, de este pasaje que estamos estudiando de Mateo 19, 1 al 12. La gente se divorciaba por cualquier motivo. Los judíos, hermanos, eran ya verdaderamente una atrocidad. El pueblo judío respetaba profundamente el matrimonio. Quizá de todas las culturas, hermano, antiguas, los judíos eran los que más honraban el matrimonio, pero para los tiempos de Jesús era ya un verdadero desastre. Se divorciaban por cualquier motivo tonto, por cualquier tontería se divorciaban. Y ese es el contexto, hermano, de este pasaje, que te pido que veas el versículo 1. Dice que aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y después se fue a la región de Judea. A esa región, hermano, donde había muchos judíos. Antes de ir, hermanos, a Jerusalén, donde tenía que ser crucificado, el Señor todavía pasó un tiempo ahí en Judea, en este lugar, hermano, predicando la palabra y sanando a las personas. Y ahí en ese lugar, hermanos, llegan los fariseos, los enemigos de nuestro Señor Jesucristo, y le preguntan, hermanos, si lo ves en el versículo 3, una pregunta que no era en sí para tener información de Él, una enseñanza de Él, era para tenderle una trampa. Los fariseos le preguntan, para tentarle, ¿es lícito, es legal, conforme a la ley de Moisés, al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? La pregunta tenía dos sentidos. Era una trampa, hermanos. Una, que el Señor perdiera popularidad, porque sabían la postura del Señor, porque ya lo habían escuchado en Mateo 5. Él había dicho, el único motivo por el cual Dios da licencia de separación es adulterio. No hay otro motivo. Sabían la posición del Señor Jesucristo, pero esa posición, hermanos, no era popular en aquel tiempo, como hoy.
Y lo que querían es que el Señor perdiera seguidores, que fuera impopular. Y la otra trampa es que Herodes se enterara que Jesucristo estaba en la misma posición de Juan el Bautista, que fue ejecutado porque Juan el Bautista le dijo que la relación que tenía con Herodías, la esposa de su hermano Felipe, era totalmente ilegal, era en contra de la voluntad de Dios. Lo que querían era que Jesús perdiera popularidad, pero más profundamente que Jesús fuera muerto. Era lo que querían. Y eso es la pregunta, no era una intención sana, era totalmente reprobable. Mas sin embargo el Señor con toda sabiduría les contesta, versículo 4. Y en ese versículo 4, hermano, les da principios. Dice, no voy a hablar de leyes, no voy a hablar incluso de su manipulación de la ley. Lo que voy a hablar es de principios de Dios. Y a través, hermano, de esos versículos 4, 5 y 6, el Señor les dice que el matrimonio es de Dios, no es de nosotros. También les dice que el matrimonio fue creado por Dios, que el matrimonio es un vínculo sin opciones, no hay opción. Es un hombre, una mujer para siempre y no hay otra opción. También les dijo que es un vínculo fuerte el matrimonio, que se tienen que unir, que tienen que perseverar, que tienen que luchar, que tienen que poner toda la fuerza de su alma humana para mantenerse unidos. Que el matrimonio es una unidad y que esa unidad es indivisible. Hermanos, el Señor no los evadió. El Señor les dijo, vámonos al principio. Este es el principio que debemos de tener. Dios nunca pensó en el divorcio. Nunca diseñó el divorcio, no creó el divorcio ni autoriza el divorcio, a excepción de una sola cosa. Y eso, hermanos, todavía no es perfecto. Ni siquiera el adulterio, hermanos, que puede ser el motivo por el cual un matrimonio se puede disolver, hermano, ni siquiera eso es perfecto, aunque la Biblia permita el divorcio en ese único aspecto. El Señor confronta a esos maestros de la ley que predicaban la ley, que enseñaban la ley, pero no la entendían porque su duro corazón negaba la realidad de la ley. ¿Cuántos andan predicando y diciendo que son pastores, que son predicadores, abren su casa para enseñar la palabra de Dios y se divorcian o están pensando en divorciarse? Ese famoso Guillermo Maldonado, que qué bueno que su iglesia está en Miami, entre más lejos, mejor. Es un falso profeta. Es más falso que un billete de 25 con el Pato Donald. O sea, es más falso. Su esposa también es más falsa. Y ahorita andan con la cuestión de que se van a divorciar, ni siquiera dicen por qué. No hay motivo. Y si fuera el motivo de adulterio de cualquiera de los dos, ellos están, hermanos, descalificados de la carrera. Guillermo Maldonado no podría ministrar, porque el divorcio, hermano, es una mancha en el ministerio de un pastor. Aparte que ese no es pastor, ni su esposa profetiza. Pero qué fácil se va la gente a ese tipo de lugares donde predica la palabra y no la entienden. Le dan ganas de llegar con Guillermo Maldonado y decirle, ¿no escuchaste o no leíste lo que dice el Señor? Que desde el principio te tenías que haber quedado con ella y no despedirla ni repudiarla. ¿O no entendiste? Tú profetiza. Tengan cuidado con eso, hermano. Gracias a Dios que esa iglesia está bien lejos. Pero de esas, hermano, hay muchas aquí en la ciudad. Ten cuidado de meterte en una de esas. Si un día te vas de aquí, que Dios te bendiga. Pero no te vayas a meter ahí. Mete una iglesia mejor que esta. Pero hoy vamos a ver dos encabezados donde el Señor da una enseñanza acerca del matrimonio. Vamos a ver dos encabezados donde el Señor da una enseñanza sobre el divorcio. Previamente, hermano, enseñó del matrimonio y ahora va a enseñar acerca del divorcio. El primer encabezado es la objeción de los fariseos. El segundo encabezado es el argumento de Jesús. El argumento de Jesús. Vamos a ver la objeción de los fariseos pro divorcio, ¿no?
de los que están en la posición de pro divorcio, la objeción. Versículo 7, vete a Mateo 19, 7. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Observa esto. Previamente el Señor está diciendo, prácticamente no existe el divorcio. Lo único que Dios hizo en el principio fue la unidad del matrimonio, no la disolución del matrimonio. Eso fue lo que les dijo a los fariseos. Pero después los fariseos, hermano, igual en una pregunta tramposa, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? O sea, ¿cómo estás diciendo que no es válido divorciarse cuando Moisés ordenó dar carta de divorcio a la esposa y repudiarla? A ver, explícanos eso. O sea, lo que estás diciendo, Jesús, es que Moisés mintió. ¿O estás diciendo que la enseñanza de Moisés no la debemos de considerar? ¿O estás diciendo que la ley mosaica no es algo digno de confianza? Escucha, era una trampa. Obviamente, hermanos, la ley mosaica era digna de confianza. Lo que había dicho Moisés era digno de confianza porque todo lo que dijo Moisés no fue de su ronco pecho, fue inspirado por Dios. Fue guiado por Dios. El Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia que escribió Moisés, hermanos, eran dignos de confianza porque eran inspirados por Dios. Pero estos hombres dicen, ¿Moisés se equivocó? ¿O estás en contra de Moisés? Había una gran trampa. Si Jesús decía algo así como Moisés se equivocó, se echaba encima a todos los judíos. Y principalmente, hermanos, iría en contra de la palabra de Dios y de la fidelidad de Dios. Hermanos, Moisés era extremadamente adorado, admirado por los judíos. Se sabía la ley mosaica de memoria. Moisés, hermano, casi le hacían un nicho. Gloria a Dios, hermano, que los judíos eran una cultura y un pueblo, hermano, de un solo Dios. Si no hubieran hecho de Moisés otro Dios. Adoraban a Moisés, se juntaban en las plazas para estudiar la ley mosaica, para escudriñar la ley mosaica. Jesús hacía lo mismo, admiraba a Moisés, respetaba la palabra de Dios, respetaba la ley mosaica, él no iba en contra de eso. Jesús nunca iba a contestar algo así. Mas, sin embargo, hermanos, vamos a descubrir que nunca Moisés permitió divorciarse. Y que lo que están diciendo estos hombres era una falsa interpretación por la dureza de sus corazones. Nunca Moisés dijo tal cosa, tal barbaridad, hermanos, nunca Moisés lo dijo. Es como si los fariseos dijeran, entonces explícanos por qué Moisés mandó a dar carta de divorcio, porque dices que eso no es posible. ¿Estás en contra de Moisés? ¿Estás en contra de lo que conspiró Dios a Moisés? No, realmente no era la situación. Mas, sin embargo, estos hombres estaban tentando una vez más a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que analizar la pregunta de los fariseos, hermanos. No hay ninguna cita bíblica en el Pentateuco, es más, ninguna cita bíblica en el Antiguo Testamento donde se ordena el divorcio. Ninguna cita bíblica en el Antiguo Testamento. Ninguna. Génesis 2:24, lo que sí dice, te lo leo, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Moisés lo dijo, él dijo que se tenían que unir el hombre y la mujer. Sería ilógico que en otro pasaje de la Biblia dijera, sepárense. Si él está diciendo, únanse, ¿dónde dice la Biblia que Moisés dijo, sepárense? En ninguna parte de la Biblia Moisés dijo eso, pero los fariseos decían que sí. Moisés dijo una cosa y lo sostuvo, porque el que lo dijo no fue Moisés,
lo dijo Dios, que es inmutable. Y cuando Dios dice algo, no se retracta de absolutamente nada. Y si Dios dijo que se unan, nunca va a decir sepárense. Nunca. Ahora, cuando los fariseos hablaban de la supuesta orden de Moisés, que Moisés dio en el Pentateuco, se referían a un pasaje principalmente, que te pido que vayas buscando ahí en tu Biblia. Deuteronomio 24:1. Cuando ellos estaban pensando en que se podría uno divorciar, estaban pensando e interpretando, y de forma incorrecta, Deuteronomio 24:1, escrito por Moisés. Te pido que lo veas. Cuando alguno, ¿ya estás ahí? Amén. Creo que es importante aquí, porque te voy a decir una cosa. Muchas iglesias dicen que sí se pueden divorciar la gente por cualquier motivo, porque están leyendo Deuteronomio 24:1, pero lo están malinterpretando, y quiero mostrarte en dónde. Deuteronomio 24:1. Y lo voy a leer de la Reina Valera 1960, que seguramente tienes en tus manos. La Reina Valera está en tus manos. La versión de las Américas está en la pantalla. Ahorita pon los ojos en la Reina Valera 1960. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en sus manos y la despedirá de su casa. Hermanos, quiero aclararte una cosa. La Reina Valera 1960 es la madre de las traducciones en el castellano. Es una de las mejores traducciones que existen en el castellano, en el español. Pero aquí en este pasaje, hermano, tiene muchos errores. Y quiero, hermano, que no te hagas camote creyendo que la Biblia tiene errores. No, la Biblia no tiene errores, las traducciones sí. Y cuando tú lees la Reina Valera 1960, parece que Moisés está dando una orden. Velo. Cuando alguno tomare, escucha el énfasis de las palabras, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá. O sea, escríbele. Parece que le está dando una orden, ¿sí o no? Un imperativo, y así lo traduce. Y déjame decirte, hermano, que así lo interpretaban los fariseos, los rabinos. Creían que Moisés estaba dando una orden, pero nunca Moisés dio una orden. Este pasaje, hermano, nunca da la orden al matrimonio, no avala el matrimonio, no acepta el divorcio, no avala el divorcio, no avala el divorcio, no promueve el divorcio, no ordena el divorcio, no acepta el divorcio, ni siquiera insinúa el divorcio. Ahora fíjate cómo lo dice la Biblia de las Américas, que es una mejor traducción, y aquí está bien traducido. Sí está bien traducido. Cuando alguien toma una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable en ella y le escribe, no dice dale, y le escribe posibilidad, si está pasando, no hay imperativos, hay algo que sencillamente está describiendo que está pasando, pero no está ordenando el divorcio. ¿Sí lo ves? Y le escribe certificado de divorcio, le pone en su mano y la despide de su casa, y ella sale de su casa y llega a ser mujer de otro hombre. Si el segundo, sí, probabilidad, no hay orden, es probabilidad. Ahora, ve la versión de las Américas
contra la Reina Valera y parece que la Reina Valera está diciendo, si no te gusta tu esposa, pues, divórciate de ella. Pero aquí está diciendo, si pasa que no te gusta y si llegas a ser, y quiero yo parafrasearlo para que lo entiendas bien y darle el énfasis que Moisés está pensando, llegas a cometer el pecado de divorciarte de ella, ten cuidado, ten cuidado, no puedes hacerlo. Hermanos, nunca Moisés dio la orden de divorciarse. Moisés dijo, se unirán para siempre. Nunca dio una orden de divorcio. Nunca. Parece que ordena. Y durante mucho tiempo los rabinos, durante siglos, malinterpretaron el versículo 1, donde decían que Moisés dio orden de que se divorciara. No, pero esto no es así. Si tú vas a Mateo 19:7, que es nuestro texto, hermanos, te darás cuenta que los fariseos habían interpretado Deuteronomio 24 como una orden. Velo. Mateo 19:7, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? ¿Por qué entonces mandó? Es que Moisés nunca mandó. Pero ellos decían que sí. Entonces ellos decían, nosotros somos seguidores de la ley mosaica. Ay, qué gusto me da la ley mosaica, porque me puedo divorciar de mi mujer por cualquier cosa. Ya no me gusta, ya no me es atractiva, ya no es joven, no me da hijos varones, es estéril, me quema la comida, no me hace mis albóndigas, le echa más sal a quién sabe qué, se metió con mi santa madre, cualquier cantidad de cosas se divorciaban. Híjole, qué padre es la ley de Moisés. Pero la ley de Moisés, hermano, nunca dio rienda a la carne. Detenía la carne. Era una ley contra el pecado. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? ¿Dónde dice eso? ¿Cuándo Moisés mandó tal cosa? No es así. No es así. Ahora ve el texto, si regresas a Deuteronomio 24:1. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, es una posibilidad, o sea, es el hecho de que alguien está casado. Si no le agradare por hallar en ella alguna cosa indecente, jervá en el hebreo, una cosa indecente, que hermanos se refiere a desnudez. Si encontraras en tu mujer en una cosa indecente, literalmente la desnudez de ella, dice, y la despides, no está diciendo divórciate, no. Y si le encuentras algo desnudo en ella y la despides, ten cuidado. Ten cuidado. Hervá, indecente, se refiere a desnudez, la desnudez de algo. Incluso la versión de las Américas dice algo no digno, algo no digno. Pero también, hermanos, la palabra hervá se refiere a indecencia, fealdad, repulsión. Entonces, los fariseos decían, pues si la encuentras fea, pues divórciate. Si la encuentras repulsiva, divórciate. Si la encuentras en una situación de desnudez, enseñando de más, divórciate. No, hermanos, no está diciendo. No hay imperativos y estas no son casuales de divorcio. No lo son. Moisés estaba hablando del hecho de que los hebreos se estaban divorciando por diversos motivos, porque sus esposas estaban mostrando partes de su cuerpo de más. Hermanos, recuerda una cosa, ¿de dónde venían los hebreos? De 400 años de esclavitud con los egipcios. Los egipcios, hermanos, se divorciaban, los hebreos no, pero después de 400 años de estar en esclavitud, aprendieron la mala maña y el pecado de divorciarse. Hermanos,
Los cosméticos, el maquillaje, ¿dónde está el origen del maquillaje? En Egipto. Y las egipcias, hermanos, se arreglaban de azul, de negro, incluso ese negro, hermanos, era de plomo. Vivían hasta 30 años por tanta plomo que se echaban en la cara. Se bañaban con leche de burra. Tenían ropa, hermano, transparente. Mujeres espectaculares por fuera, pero impías por dentro, que se veían hermosas, maquilladas, enseñando de más y todo eso. Y las hebreas eran esclavas. Se tapaban todo el cuerpo con un ropón, hermano, que no delineaba nada de su cuerpo. No se maquillaban. Entonces, los hebreos, al comparar a las egipcias con las hebreas, ¿qué pasó? Es como aquel que se sienta a comparar a su esposa con la plastilina que está en la tele. No. Y eso hicieron. Y las mujeres empezaron a imitar a las egipcias. Y los hebreos empezaron a imitar a los egipcios. Y entonces Moisés tenía un gran problema, que se empezaron a divorciar porque las hebreas empezaron a... No está mal que te arregles, pero si tienes problemas con eso, lee primera de Timoteo 2, para que veas cómo se tiene que arreglar una mujer. Moisés estaba regulando un problema, hermanos. Un problema de que ya se estaban divorciando, hermanos, porque las mujeres empezaron de sensuales y los hombres empezaron a caer en ese tipo de situaciones. Y vaya que al hombre no nos cuesta trabajo caer en eso. Es por ello que es muy significativo que Dios ordenara en el último mandamiento, escucha esto: no codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás, ya estás codiciando la casa de tu prójimo y estás codiciando la mujer de tu prójimo. No, es con una sola, no con varias, no es la vecina. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno. Y para acabarla de rematar, conociendo el corazón terco que tenemos, ni cosa alguna de tu prójimo. Fidelidad. Los hebreos se habían convertido en unos codiciosos, tanto hombres como mujeres, y esa codicia los estaba llevando a atentar contra todos los principios del matrimonio. ¿Qué es lo que disuelve un matrimonio? La codicia. Además, hermanos, la ley de Moisés enseña que si alguno entre el pueblo se le encontraba en adulterio, ¿se divorciaba? ¿Eso enseña la ley de Moisés? ¿Qué tenían que hacer con el adúltero o la adúltera? ¿Darle carta de divorcio? No, matarlos. Vete a Deuteronomio 22:22. Si vamos a hablar de la ley de Moisés, y si Dios habló del adulterio, no dijo que se divorciaran. Dijo, mátalos, mátenlos. Deuteronomio 22:22. Si fuere sorprendido alguno acostándose con una mujer casada con marido, ambos. Escucha, hermana, tú que dices, ay, sí, siempre la traen con la mujer. Pobre mujer que querían matar a pedradas ya. No, a los dos. Si un hombre se acuesta con una mujer casada que tiene marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así, escucha esto, así quitarás el mal de Israel. Imagínate, hermano, que Dios hoy aplicara ley y no aplicara gracia y dijera, maten al adúltero, maten al que se divorció. Levanten la mano quien está divorciado, porque allá afuera le tenemos sus piedritas. Si fuera eso, hermanos, saldríamos a la calle y no podríamos caminar de tantos cerros de piedras con cadáveres abajo por haber practicado adulterio o divorcio. Porque el divorcio
Sin justificación bíblica, escucha, el divorcio sin justificación bíblica es adulterio delante de Dios. La consecuencia del adulterio en los tiempos del Antiguo Testamento era la ejecución por lapidación. Esa era la consecuencia. La consecuencia era implacable, pues el adulterio violaba la esencia del matrimonio. El adulterio va en contra de los principios de Dios y todo lo que va en contra de los principios de Dios merece muerte. Si va en contra de que el principio de Dios, de que Dios formó a un hombre y una mujer para que se unieran por siempre, para toda la vida, y si alguien disuelve eso por adulterio, merece la muerte. Pero déjame decirte una cosa, hermanos. Si Dios operara hoy así, y considerando el concepto de la palabra de Dios y la pureza de la palabra de Dios, que el hombre que incluso no es necesario que llegara a acostarse, sino que simple y sencillamente piense en su corazón y codicia a una mujer con su corazón, ese ya cometió adulterio. Entonces, hermanos, todos estamos en la olla, hombres y mujeres. No te vayas, te tengo que explicar muchas cosas. Deuteronomio 24:1, hermanos, no era una orden para divorciarse. No lo era. No lo era. Hablaba de una cuestión totalmente distinta. No era una orden para divorciarse de sus esposas, sino escucha lo que enseña Deuteronomio 24:1 al 4. Ordenaba a los hebreos y ordena, hermanos, porque es una ley, que no se podían casar con una persona que se haya divorciado por motivos antibíblicos. Deuteronomio 24, hermanos, no enseña a divorciarse. Deuteronomio 24 prohíbe el volverse a casar con una persona que se divorció por razones antibíblicas. Ve Deuteronomio 24:1, por favor, quiero mostrártelo. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa, escucha esto, pero todo esto es una posibilidad, no está hablando de divorcio, está hablando de un hecho donde dos se divorciaron. Ve el versículo 2, y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si le aborreciese este último y le escribiese carta de divorcio y si le entregase en su mano y le despidiere de su casa, o si le hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, escucha, aquí está la orden. Aquí está. No podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después de que fue ¿qué? Envilecida. O sea, dice, no la puede volver a tomar después de que fue envilecida. ¿Qué es envilecida? Por haberse divorciado. La vileza es el divorcio. Lo que el Señor está regulando aquí a través de Moisés, está prohibiendo el matrimonio con una persona que se divorció por motivos antibíblicos. Que es lo mismo que dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo 19. Dice ahí, hermanos, despreciada. Dice envilecida, tamé en el hebreo, contaminada. La Biblia de las Américas dice despreciada. O sea, cuando una persona se divorcia por cualquier motivo, es lo que está diciendo Moisés. Dice, ya se contaminó,
Y lo que está diciendo Moisés, no te contamines casándote con una persona así. Esa persona está inmunda. Esa persona está tamé, envilecida, contaminada, es despreciada. Se contaminó por el hecho de que cometió adulterio. ¿Por qué? Fíjate en el texto. Se divorció por razones no bíblicas. Se fue a casar con alguien y lo hizo caer en adulterio, porque pon atención a este principio. Si una persona se divorcia por causas no bíblicas, aunque tenga un papel en su mano de carta de divorcio, delante de Dios sigue casado, sigue casada. Y si esa persona va y se casa con otra persona, está cometiendo adulterio y hace caer en adulterio a la persona que se casa con ella. Eso es lo que está diciendo Moisés. No te cases con una persona divorciada por motivos antibíblicos, porque está contaminada. Este texto no promueve, hermanos, el divorcio, sino que prohíbe el volverse a casar con una persona que se divorció por motivos no bíblicos. Dios quería que su pueblo mostrara el carácter santo. Su pueblo tenía que ser santo, como Él es santo. No quería inmundicia, no quería tamé en el pueblo. Te pido por favor que vayas a Deuteronomio 23, porque ahí en Deuteronomio 23 tenemos otra vez la misma palabra tamé, la misma palabra, pero ve lo tremendo de esto. Deuteronomio 23, 12. Tendrás un lugar fuera del campamento a donde salgas. Tendrás también entre tus armas una estaca. Y cuando estuvieres allí fuera, cavarás con ella y luego, al volver, cubrirás tu excremento. Ay Dios. O sea, está diciendo, cuando vayas a hacer del tú, llévate una pala y tapa tu inmundicia. Tápala. Versículo 14, porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento, para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento no ha de ser santo, para que él no vea en ti cosa tamé, inmunda. Hermanos, el divorcio delante de Dios, si no son por motivos bíblicos, para Él es excremento. Y dice, tápalo. No quiero esa inmundicia. Déjala lejos de mi pueblo. Porque yo paso por ese pueblo. Porque ese pueblo es mío. Porque yo los hice, varón y hembra los hice. Y si te divorcias por motivos ilegítimos, para mí es excremento. No es amor. No te confundas. No es tu derecho. No es incompatibilidad de caracteres. Es excremento. Tamé. La Biblia se interpreta con la misma Biblia, hermanos. No con libros de psicología. No con los conceptos humanos farisaicos. Dios quería evitar una pandemia. Imagínate todo lleno de excremento. ¿Cuántos judíos salieron de Egipto? 1,5 millones, hermanos. Y todos pues tenían que ir a hacer el baño. Imagínate, hermanos, la pandemia que se hubiera provocado con el hecho de que todas las heces. Pero sin embargo Dios dice, no quiero una pandemia. No quiero que se contaminen. Salgan allá afuera. No lo hagan entre ustedes. Y tápenlo, porque si no se van a enfermar. Hermanos, lo que quería el Señor era evitar una pandemia, no solamente física, sino espiritual. El divorcio es la peor pandemia que puede haber, que ha contaminado a la humanidad. Es la peor.
Vete por favor a Deuteronomio 24, versículo 4. Y es la misma expresión. No podrá su primer marido, que lo despidió, volver a tomarla para que sea su mujer, después de que fue envilecida porque se divorció por motivos antibíblicos y se volvió a casar con alguien y todavía el otro quiere regresar. No puedes hacer eso porque ella está contaminada. Porque es abominación, escucha, porque es abominación delante de Jehová, es abominación. Y no has de pervertir la tierra de Jehová, tu Dios, te da por heredad, no la contamines. Y hoy, hermanos, nos preocupamos por el COVID. Te digo cuál es la verdadera pandemia, el divorcio. Niños que les preguntas, oye, tu papá, pues quién sabe quién fue. O mi papá, pues se divorció de mi mamá y anda con esta, pero no sé qué, y me deja acá, y luego me deja allá, me deja allá. Le pides a un niño que dibuje su familia, y antes, hermano, cuando me tocaba 52 años, hacía una casita, hacía a mi papá grandote, a mi mamá, a mis hermanos, primero yo y luego los demás, y luego el oso, que era el perro. Y hasta le ponía la chimenea. Ni chimenea teníamos, hermano, pero ese era mi modelo de familia, porque eso es lo que vi en mi casa. Y hoy le preguntas a un niño que dibuje su casa y no sabe qué dibujar. Dibuja un montón de casas que ni son casa. No sabe quién es su papá, no sabe quién es su mamá. Una pandemia que Dios quería evitar. Entierra eso. Entierra ese excremento. No permitas eso. El verdadero virus se llama divorcio, no coronavirus. Fíjate que hoy el Señor nos está vacunando. ¿Alguien andaba pensando en divorciarse? Ni le muevas. Mejor arréglate con tu marido. Arréglate con tu esposa. Nada, hermanos, nada puede ser irreconciliable. Nada. El divorcio es una abominación delante de Dios, Malaquías 2:16. Muchos se divorcian el día de hoy por su supuesta incompatibilidad de caracteres. Es la argucia legal que le ponen, incompatibilidad de caracteres. Si fueran honestos, le tendrían que poner, me divorcio por la dureza de mi corazón. Ese es el motivo, por pecador y por pecadora. Por la dureza de su corazón. ¿Por qué vino entonces esta cuestión del divorcio? ¿Porque Dios lo generó? ¿Porque Moisés lo mandó? No, por la dureza del corazón de los hombres. Ve al versículo 8 de Mateo 19. Yo espero que el que piensa divorciarse ya pues aleje eso y mejor busque la estrategia bíblica para tener un matrimonio digno. Y quien quiera meterse en medio de un matrimonio para divorciarlos, lo piense. Él les dijo, les voy a explicar por qué. Porque Moisés lo mandó, no. Porque era el propósito del Señor, era el principio de Dios, no. ¿Por qué? Versículo 8. Por la dureza de vuestros corazones, Moisés, ahora escucha esto, os permitió, no les mandó, les permitió. No era una imposición, era un permiso. Muy distinto, ¿no? ¿Lo tienes que hacer o lo puedes hacer? ¿Sí ves eso? Los fariseos decían, lo tenemos que hacer. Pero Jesús dice, no, lo que dijo Moisés fue que lo podrían hacer, no que lo tenían que hacer. Por la dureza de los corazones, ese es el motivo, por su pecado, impenitente. Ahora, dureza de corazón, hermanos, escucha esto, dureza de corazón.
Levante la mano el que no es pecador, por favor, para que nos apedree. Levante la mano el santo, puro y sin mancha, la inmaculada, el inmaculado. Todos somos pecadores. Todos lo somos. Pero hay gente que peca y se arrepiente. Y va y le pide perdón a Dios y a su prójimo. Y le pide a Dios fortaleza para no volver a hacer lo que hizo. Pero hay gente dura de corazón, impenitente, cínica, descarada, que después de años y años y años y años sigue en la misma. Y son tan cínicos que llegan y dicen, perdóname, es que me fui con la secretaria. Y la esposa piadosa, ¿me estás pidiendo perdón? Estoy obligada a perdonarte, te perdono. Y resulta que otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, eso, hermanos, la Biblia lo define dureza de corazón, pecado impenitente. Hermano, no se divorciaban por pecadores, se divorciaban porque estaban empecinados en ser infieles, 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 infieles. Quiero que vayas teniendo eso en tu cabeza. Ahora, fíjate lo que dice el Señor. Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió. Vamos por favor al pasaje donde Moisés permitió que se divorciaran por la dureza de su corazón. No lo busques, no existe. Ahí ya estaban. ¡Ay, sí! A ver, voy a ver ahorita. Aquí me voy a agarrar para divorciarme. No, no lo busques, no existe. Ahora, el Señor dice que sí lo dijo, Moisés. ¿Te fijas? Porque los fariseos están diciendo, lo dijo Moisés, y Jesús dijo, ¿cuándo lo dijo? Dice el Señor, sí lo dijo. Pero ¿sabes qué? Dios no quiso que se registrara en la Biblia eso. Pero debemos de confiar que el Señor Jesucristo dijo, sí, pero les dice, sí, lo permitió, pero no lo ordenó. Entiendan, lo permitió, pero no lo ordenó. Hermanos, la paga del pecado era muerte. La paga del adulterio era ejecución. Pero ¿sabes qué, hermanos? Dios también es gracia, no solamente es justicia. Dios no solamente es justiciero, sino también es misericordia. Y a través de la historia bíblica nos damos cuenta que Dios no siempre pagó, hermanos, con muerte el pecado. Yo te pregunto una cosa. ¿David cometió adulterio? ¿El rey David? ¿Y lo mataron? No, por la gracia de Dios. Hermanos, ¿Salomón cometió adulterio? Dice John MacArthur, ni el cielo podría registrar todas las cosas, las veces que este cuate cometió adulterio. ¿Y fue muerto? No. Hermanos, quiero explicarte algo. El divorcio es un medio de gracia, no es lo ideal, por favor, ubícate. No es el ideal, no lo quiere Dios, no es el principio de Dios, pero Dios lo permitió a través de Moisés como un medio de gracia para darle al adúltero oportunidad de arrepentirse. Y David se arrepintió. Si no, lee el Salmo 51. Después de que se acostó con Betsabé y que llegó el profeta y le dijo, el adúltero, mira, eres tú, ¿para qué te haces tarugo? Y llegó y se humilló delante de Dios. No, hermano, Dios procede a tu arrepentimiento, Dios te lleva al arrepentimiento, pero si tú no te arrepientes y eres duro de corazón, duro de corazón, duro de corazón, y adulteras y adulteras y adulteras, y hemos tenido situaciones donde él tiene a su esposa legítima y tiene a otra mujer por allá, y se les revela el pastel, pero no la quiere dejar aquella. La tienes que dejar, no es tu esposa.
Tu esposa es esta, aquella no es tu esposa. Sí, pero es que la quiero, es que ya tengo un hijo con ella, es que ya esto, ya tengo casa, tengo mejor casa allá que acá. Y si no, y si sigue de terco, duro de corazón, que no se arrepiente, Moisés, al ver esa dureza de corazón, dio permiso, licencia, no orden. Porque, hermanos, es mejor perdonar, es mejor pedir perdón que dividir un matrimonio. No tenemos aquí un dilema, hermanos. Dice, bueno, si era la ejecución, ¿por qué entonces carta de divorcio? Por gracia. Y otra gracia, hermano, no solamente perdonarle a ese pecador, para que no ejecutarlo, mejor dicho, no se le ha perdonado, no se ha ejecutado. Pero por otro lado, la gracia de cubrir a la persona fiel de una persona infiel. Hermanos, ya habían agarrado los judíos a la mujer como si fuera un trapo, como si fuera un objeto. También Deuteronomio 24, hermano, cubre la dignidad de la mujer. Porque el otro dice, pues te desecho y después te vuelvo a aceptar. Oye, espérate, ¿no? O sea, como si fuera yo, no, vente para acá, pero te desecho, bien para acá. ¿Qué es eso? No. Hermanos, el hecho de que Moisés permitiera carta de divorcio es una obra de la gracia de Dios. Pues en su perfecta santidad, él tenía que ejecutar al adúltero, pero le dio misericordia para arrepentirse y le dio la oportunidad a través de una carta de divorcio. Dios expresa su misericordia siempre al pecador, hermanos. Regresemos al versículo 8 de Mateo 19, vamos avanzando, hermanos. Y les dijo, versículo 8, Mateo 19, 8, y les dijo, por la dureza de vuestros corazones, Moisés os permitió, les concedió. No es una orden, es una concesión divina. Es algo que Dios de alguna forma permite, no es el ideal. Aunque una persona, hermano, se divorcie por motivos bíblicos, va a sufrir, va a haber consecuencias. No es el ideal. No es de que diga, ay, pues sí, es adúltero, me divorcio, pues ya, porque lo dice la palabra, porque me da licencia. Sí, te da licencia, pero va a haber consecuencias y esas no te las va a quitar Dios. La división de una familia, el sufrimiento de los hijos. Va a ser difícil. Para Moisés el divorcio era pecado, era malo, pero lo permitió por la dureza de los corazones del pueblo. El divorcio no es un mandato de Moisés, porque hubiera violentado la palabra de Dios. El divorcio es un permiso, es una licencia, es una concesión que Dios da por una única salvedad. Que voy a agregar una segunda, que la voy a enseñar la próxima semana, si Dios me lo permite. La primera es adulterio, impenitente, constante. Y la segunda, lo dice en 1 Corintios 7, abandono del cónyuge. Solamente. Dios ejecutaba al adúltero. Y como la persona fiel ya no tenía marido o esposa, podía casarse con quien quisiera. Solamente la muerte. Ahora, dureza de corazón. Esta palabra, hermanos, en el 8, me refleja mucho al faraón. ¿Cómo tenía el faraón el corazón? Duro. ¿Por qué? Porque llegó Moisés, deja al pueblo salir, deja a mi pueblo salir para que sirva a Jehová, déjalo salir. ¿Y qué decía? No lo dejo, y no lo dejo, y no lo dejo. Y todavía los persiguió, hermanos, en el desierto para que pretenderlos alcanzar. Ahí, hermanos, en el mar donde definitivamente no pudo. Un corazón empecinado y terco. Ahora escucha esto. ¿Será
que porque tu esposo o tu esposa cometió una vez adulterio, ¿ya para afuera? ¿Ya me divorcio de ti? No. Pero si él está duro de corazón, ella está duro de corazón y no se arrepiente, y se arrepiente hipócritamente, nada más le da cruda moral, pero no le da un pesar de haber fallado a Dios y haber ofendido al matrimonio, y si sigue pecando, y por más que incluso diga perdóname, pero sigue en esa posición, y es tiempo, porque es tiempo, hermanos, ahí Dios da licencia. Pero no por el primer fallo, te vi viendo a esa mujer, me divorcio de ti, porque la palabra de Dios dice que la codiciaste en tu corazón y eso ya es adulterio. No. No es así. Y es aquí donde vemos el argumento. Segundo punto, y voy mucho más rápido, hermanos, les agradezco su paciencia. Ve el versículo 9, por favor. Yo os digo, declaración. Esto, hermanos, suena como cuando el Señor corrigió todas las falsas enseñanzas en el Sermón del Monte. ¿Recuerdas? Mateo 5. Dice, ojo por ojo y diente por diente. Así dijeron los fariseos y los escribas. Pero dice, pero yo os digo que si te dan en una mejilla, ponga la otra. No te vengues. Yo les estoy explicando la ley. Y aquí el Señor vuelve a hacer lo mismo y corrige una mala enseñanza del Antiguo Testamento. Está diciendo, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo, esta es la licencia, esta es la causa, por causa de fornicación, porneia en el griego. Y porneia, hermano, es un término amplio que implica relaciones sexuales fuera del matrimonio, relaciones sexuales entre dos personas que no están casadas, implica, hermano, relaciones sexuales con animales, relaciones sexuales con cadáveres. Porneia es pecado sexual. Entonces lo que está diciendo, la salvedad, lo único que Dios da licencia para que venga el divorcio es por el adulterio impenitente, constante, irremediable que puede tener uno de los cónyuges. Ese es el motivo. Lo mismo dijo el Señor en Mateo 5, 31, 32. Lo mismo. Ahora, tenemos aquí otro dilema. Si no tenemos ningún pasaje donde en el Antiguo Testamento que respalde el hecho del divorcio por un acto de adulterio impenitente, y Jesús dice que sí, por la salvedad de un adulterio impenitente se pueden divorciar, entonces Jesús ¿de dónde dijo o de dónde sacó que respaldaba la ley? Porque prácticamente está diciendo, yo os digo conforme lo dijo Dios. Entonces, ¿dónde hay una situación así? Quiero que vayas a Jeremías 3:6. Ya estamos cerca, hermanos. Está como la picada de la vacuna, ¿no? Ya casi te toca, ya casi se toca. Ya vamos a acabar. Jeremías 3:6. Ahora escucha esto. Y antes de leer te voy a decir una cosa. Dios se divorció. Ya varios se quedaron viendo, ¿cómo? Si Dios odia el divorcio, ¿Dios se divorció? Sí, Dios se divorció de Israel, de un pueblo adúltero, idólatra, impenitente, que durante 700 años violaron la ley de Jehová. 700 años. 700, qué paciencia. Pero Dios se divorció. Escucha, Jeremías 3:6. Me dijo Jehová el día del rey Josías. Me dijo Jehová, dice Jeremías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel, mi esposa? Ella se va sobre todo el monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y ahí
fornican constantemente. Y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió. O sea, el Señor extendió misericordia y seguía este pueblo, esta su esposa, porque Israel es la esposa de Dios. Dice, y no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. O sea, todavía la Judá empezó a imitar. ¿Te fijas que las malas mañas se pegan? Y luego en el 8, ella vio que por haber fornicado, la rebelde Israel ya lo había despedido y ya le había dado carta de divorcio. O sea, Dios dijo, la despido y le doy carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Dios, hermano, se divorció. ¿Por qué? Por un único motivo: fornicación. Ahora déjame decirte una cosa. Ay, hermano, a lo mejor ya estás pensando en lo que yo concluí. Mejor me quedo casado. Y así sí. Ya para qué me meto en broncas, ¿no? Ya para qué me meto en... Mejor ya me quito esa idea de la cabeza y ya mejor me voy por lo sencillito. Vámonos. Hermanos, 700 años de adulterio espiritual, donde ellos adoraron a otros dioses. Pero no solamente adoraron a otros dioses, sino que el culto a otros dioses implicaba sacrificio de niños, sacrificios humanos, implicaba tener relaciones sexuales delante de esos dioses paganos. Había sacerdotisas, prostitutas, que se rentaban, que se prestaban para adorar a dioses paganos. Israel no solamente adoró a otro Dios, sino que se acostó con otras mujeres, con prostitutas y prostitutos, para adorar a dioses paganos. Su adulterio no solamente fue espiritual, sino también físico. De repente hay hermanas que dicen, me voy a divorciar de él porque ve pornografía. Eso no es causal, es un pecado y hay que resolverlo, pero no es causal de divorcio. Porque él está codiciando con la mente. Israel codició con la mente a otros dioses, pero también tuvo relaciones sexuales con mujeres y con hombres de otro pueblo para adorar a dioses paganos. 700 años y Dios dijo, hasta aquí, carta de divorcio. Pero ¿sabes qué? Dios se va a volver a casar con ella. Se va a volver a casar, porque está santificando a ese pueblo, porque lo está limpiando, lo está santificando a través del lavamiento del agua por la palabra. Y Dios volverá a casarse con Israel. O sea, lo que está diciendo Dios, dice, sí, es permitido por un pecado de adulterio impenitente, pero si hay posibilidad, busca la reconciliación. Jeremías 31. 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. Me casaré de nuevo con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Ve el amor del esposo. La sacó de la tierra de Egipto a esa nación, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Hermanos, la única salvedad que nos enseña hasta este punto la palabra de Dios es por adulterio impenitente. Pero si alguien se divorció y hay la posibilidad de regresar con la persona que se divorció, y aquí vienen las situaciones. Si esa persona no está casada, si esa persona es cristiana, está en Cristo, y si esa persona no está muerta, tú tendrías que buscar la posibilidad de regresar con esa persona. Dios, hermano, no hace cosas que no podríamos nosotros tomar de modelo.
Y si que Dios se divorció por un pecado impenitente, veámoslo. Pero también si Dios se reconcilia, veámoslo. Veámoslo. Regrésate al versículo 9 y terminamos. Versículo 9, Mateo 19, versículo 9. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación. ¿Y por qué lo dice Jesús? Porque el Padre lo hizo. Pero esa fornicación es impenitente. No hay otro remedio, no cambia, ya se le dio oportunidad. Si alguien llegara hoy y me dijera, pastor, es que está pasando esto, yo no soy cínico ni soy despiadado al decirle, deja que pase tiempo. Pero ¿cómo cree? Deja que pase tiempo. Si tomemos precauciones, si hagamos, porque él tiene que ver o ella tiene que ver que el matrimonio es sagrado y no lo puede violentar. La semana pasada un grupo de hermanos nos visitaron en casa y nos preguntaban que una de sus hijas cuestionaba, dice, bueno, ¿y si el esposo es golpeador? ¿Qué hacer? ¿No se puede divorciar de un golpeador? ¿Tú qué dices? La respuesta es no. Por ningún motivo, salvo fornicación. Pero esa hermana o esa mujer violentada tiene que denunciarlo. Tiene que ponerle sus límites. Si es necesario, se tiene que salir de su casa. Si es necesario, tiene que echarle a la policía. Y si es parte de la iglesia, tiene que decirle a la iglesia para que nos le echemos encima. Y le digamos, tú que tocas a la hermana y te metes en problemas con todos nosotros. Pero no se puede divorciar. Porque hay que darle oportunidad de que ese salvaje cambie. ¿Qué temas, no? Hermanos, incompatibilidad de caracteres no es el argumento. El único argumento que da la Biblia, hermanos, es por adulterio impenitente, o la otra salvedad, lo veremos la semana que entra, pasada, Chirión, ya se me cuatrapió todo. La semana que entra es por abandono del cónyuge. De ahí en fuera, hermanos, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Jovencita, jovencito, hermano, hermana, piensa antes de casarte. Piensa. Porque el matrimonio es para toda la vida. No es opción A ni opción B. Por eso tienes que escoger muy bien. Y si tú estás soltero, prepárate para ser una buena opción A. Eso es lo que tienes que hacer. En lugar de estar desesperado. Ay, ¿cuándo me voy a casar? No, mejor prepárate. Dios sabrá cuándo te manda a la persona. Pero prepárate para ser una buena opción A, la única para un hombre o para una mujer. Vamos a orar, hermanos. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos, Señor, que esto haga, Señor, en nuestros corazones eco, haga hábito, haga cultura, haga estructura, Señor, en nuestra cabeza para que nosotros no pensemos, Señor, en el adulterio, en la separación, en el divorcio como una opción. No, Señor, no es opción para nosotros. Para nosotros la opción, Señor, es que lo que tú uniste nunca sea separado por los hombres. Gracias, Señor, por tu palabra. Amén. Sergio. Vamos a ponernos de pie. Lo dije la semana pasada y hoy lo vuelvo a decir. Si hay alguien que se divorció, pues no fue bueno. Pero si tú le pediste perdón a Dios por eso,
genuinamente, Dios ya te perdonó. Y esa es la gracia del Señor. Pero debes de cambiar tu mente, debemos de cambiar nuestra mente. Y aprovechemos este tiempo para cantar la última alabanza y preparar nuestra ofrenda, hermanos. Y si tienes tu ofrenda, prepárala, ponla en ese sobre y empieza a adorar al Señor a través de una reflexión, entendiendo que eso que tú das no es tuyo, que incluso lo que está en tu bolsa y no está en el sobre no es tuyo, que los zapatos que tienes, la ropa que tienes, la casa que tienes, el refrigerador que tienes, la comida que tienes, la casa que tienes, la familia que tienes, el matrimonio que tienes, el cuerpo que tienes, el aire que tienes en los pulmones, no es tuyo, es de Dios. Y nosotros somos administradores. Demos con un corazón alegre, no con imposición. Es que tengo que dar el 10%. Ya ves que tiene que cumplir uno con el 10, con el diezmo. Hermanos, el diezmo no es. No, Dios no está pidiendo porcentajes. Dios te está pidiendo corazón, que es mucho más generoso que un porcentaje. Adoremos al Señor con tu ofrenda y adoremos al Señor con esta alabanza. Gracias, Señor. Gracias por permitirnos escuchar tu palabra. Gracias porque tu palabra es incomparable. Tu palabra es el consejo de nuestra alma. ¿Quién podría darte instrucción a ti? ¿Quién podría ser más sabio que tú? Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Te damos gracias por esta ofrenda, Señor, y te pedimos, Señor, que podamos ver tu gracia proveyendo, Señor, cada ámbito de nuestro ser, aún lo económico, Señor. Gracias porque tenemos vestido, porque tenemos techo, porque tenemos, Señor, comida. Gracias por suplir todas nuestras necesidades. Gracias por darnos el pan cotidiano, el pan nuestro de cada día, nos lo das, Señor. Gracias, porque dependemos de ti. Probablemente para mañana no sabemos, Señor, qué vamos a comer, pero sin embargo mañana estarás tú proveyendo, Señor, con excelencia todas nuestras necesidades. Gracias, Señor. Ofrendamos con un corazón alegre y pasamos, Señor, a las canastas para adorarte, Señor, con nuestra ofrenda en esta tarde, Señor. Gracias, Dios, porque tú eres Dios eterno, Señor. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno,
solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador, aleluya, 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 aleluya. Bendícenos, Señor, con toda bendición de lo alto. Bendice, Señor, a esta iglesia, Señor, que busca, Señor, en tu gracia agradarte, Señor, no solamente aquí, sino allá afuera, Señor. Cuídanos, Señor, de todo mal, Señor. Aleja la adversidad del enemigo, Señor. No nos metas en tentación, Señor. Pero si viene la prueba, Señor, que nos des fortaleza espiritual para no caer en manos del enemigo, para escuchar tu voz, Señor, para caminar en rectitud a pesar de que estemos en circunstancias difíciles. Bendice a tu iglesia, a cada matrimonio, Señor, aquí, con fidelidad, con esperanza, Señor, con lealtad, con valentía espiritual, Señor, para permanecer unidos hasta que la muerte nos separe, Señor. Gracias, Señor, por la palabra. Gracias por permitirnos estar aquí como hermanos. Te pedimos tu bendición y tu provisión, Señor. En el nombre de Cristo oramos y te damos gracias, Señor. Amén. Hermanos, Dios los bendiga.